Hola a todos, un cordial saludo. Soy Juan Camilo Castillo, estudiante encargado de el punto de contabilidad y control de los semilleros de investigación del observatorio. Es un honor poder compartir con ustedes otra vez en este espacio de entrevistas. Ya tuvimos la entrevista con el doctor Franco y hoy nos encontramos con un invitado muy especial, muy querido también en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Nos encontramos con nada más ni nada menos que con Luis Humberto Beltrán, quien es el director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. También es un docente, investigador con una amplia carrera en lo que refiere a los temas de desarrollo e investigación. El día de hoy tendremos una amena charla aquí acerca de las disposiciones pues, de la responsabilidad social en un marco bastante amplio. Sin embargo, espero no quitarles más el tiempo y procedo a saludarlo, doctor Beltrán. Un gusto estar con usted. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, mi estimado Camilo, muy buenas tardes. Me encanta mucho saludarlo y gracias por esta oportunidad y por este honor que me brinda con esta entrevista. Doctor, el gusto es mío. Bien, doctor, como ya le habíamos contado a las personas que seguramente estarán viendo la entrevista en este momento, el día de hoy tenemos de lleno el tema de la responsabilidad social. Entonces, atendiendo a esto, pues creo yo que el primer escalón a resolver dentro de toda esta entrevista es resolver qué es en términos generales o qué debemos entender por responsabilidad social en estos términos generales. Así que les doy la palabra para que nos ilustre. Bueno, Camilo, con muchísimo gusto. Primero que todo, decimos que este concepto de responsabilidad social en Colombia se viene tratando escasamente en los últimos 10 o 15 años máximo. Antes no se hablaba de este asunto en la cultura, en la sociedad, en las universidades. Este tema nunca se trataba. En tanto que en otros espacios, por ejemplo en Europa, Estados Unidos, se viene hablando de este asunto hace por lo menos 50 años, medio siglo. Entonces eso marca la diferencia entre cómo aquellas culturas han ido manejando lo relativo al medio ambiente, a la naturaleza, y cómo lo hemos hecho nosotros. Por ejemplo, por no haber trabajado este concepto de responsabilidad social, vemos una gran diferencia en el tratamiento y cuidado de los ríos. Mientras que en Colombia los ríos están sucios, están sin agua o tienen agua contaminada, en fin. En otras latitudes como las europeas da gusto ir a ver los ríos de las ciudades principales, cómo están bien cuidados, con aguas cristalinas. Y eso denota la diferencia entre el tipo de educación que hemos recibido nosotros y el tipo de educación que han recibido aquellas poblaciones o aquellas humanidades. Entonces, vale la pena decir eso, ¿no? Que como que el concepto de responsabilidad social entró tarde, cuando ya se habían causado muchos daños en muchos aspectos. Y yo creo que hay que ser críticos y no tenderle mantos que oculten un poco la realidad, sino que hay que ser claros porque eso hace parte de nuestra responsabilidad social, precisamente. Hablar con claridad, hablar con franqueza y tratando de decir la verdad siempre. Eso es parte de la responsabilidad social nuestra, sobre todo quienes somos educadores. Entonces, en términos generales, ¿qué es la responsabilidad social? Pues yo diría que es una actitud permanente, que es una forma de conciencia, es una decisión de los individuos y de los grupos sociales, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que al obrar, al actuar, hay que hacerlo con excelencia,
hay que hacerlo de la mejor manera posible. Hay que hacerlo con la mejor calidad posible, ¿no? Y pensar siempre en las consecuencias de los actos y de las decisiones que tomamos. Las personas vistas individualmente deben pensar siempre en las consecuencias que sus actos van a generar en la sociedad, en las otras personas. Lo mismo las empresas deben siempre pensar en sus decisiones, de qué manera van a afectar a la sociedad y ojalá que la afecten de manera positiva, de manera favorable. Entonces, esa es una especie de definición en términos generales de lo que debe entenderse por responsabilidad social. Siempre pensando nosotros en primero, no hacer daño a los demás. Segundo, si se hace algún daño, el que sea el menor daño posible. Y si no obstante los esfuerzos por no hacer ese daño, se hizo la obligación de resarcir ese daño. También hace parte de este concepto general de responsabilidad social el deber de rendir cuentas. Nosotros como individuos estamos en el deber de rendir cuentas, de explicar por qué realizamos determinado acto. ¿Por qué? ¿Qué pretendíamos cuando tomamos la decisión de realizar un acto, de llevar a cabo una conducta? ¿Qué pretendíamos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Y también, por supuesto, comprometernos con la sociedad o con quienes nos están pidiendo que rindamos cuenta, comprometernos a resarcir los daños producidos, ¿no? Entonces, creo que en términos generales, eso es lo que se entiende por responsabilidad social. Comenzando la respuesta, decía yo que este concepto había entrado tarde en nuestra educación y en nuestra cultura, de lo cual nos lamentamos, por supuesto. Y entonces a nosotros, cuando alguien nos decía, tenga cuidado, respete, procure no hacer daño a los demás, rinda cuentas, explique, decíamos, no, pero ¿por qué? ¿Acaso por qué tengo yo que rendirle cuentas a los demás? ¿Acaso es que los demás quiénes son? Ellos son más que yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie de mis actos, pensaba uno. Era como defendiendo una libertad infundada, y entonces por supuesto que eso le hizo mucho daño a la sociedad y una actitud de ese corte pues es generadora de violencia, por supuesto. Entonces yo creo, Camilo, que en términos generales pues esa es como una conceptualización de lo que debemos entender por responsabilidad social. No sé usted qué crea, si considere que está bien expuesta la idea. Doctor, le remito una frase que lleva más de 2000 años, casi 2000 años, presente en la vida del mundo, y es que el hombre es un ser social por naturaleza, decía el filósofo Aristóteles. Entonces, si bien ya tenemos esa premisa de la responsabilidad social y lo queremos enfocar al sentido filosófico, lo podemos hacer desde el punto de vista aristotélico. Sí, señor. El ser humano es un ser social por naturaleza, de manera que la sociedad comprende muchos otros aspectos y la sociedad se ha visto desde muchos puntos de vista. Inicialmente se planteó la sociedad a partir del individuo como la unidad mínima,
y posteriormente se ha visto a la familia o a las instituciones como la unidad mínima de sociedad. En este orden de ideas, cuando hablamos de responsabilidad social, estamos hablando de la integración de varios de estos conceptos relativos al entorno social en el que se relaciona, bien sea una nación, bien sea el mundo, bien sea una ciudad, una localidad. En ese orden de ideas, ¿cuál diría usted que es entonces el sujeto pasivo en realidad del marco general de la responsabilidad social? Muy bien, Camilo, con mucho gusto. Pues en términos generales, habría dos sujetos pasivos. Uno, los individuos como tal, los individuos, las personas individualmente vistas, o sea, las personas naturales. Y otro, las personas jurídicas, es decir, las organizaciones. Entonces, hablando de sujetos pasivos naturales, como nosotros, por ejemplo, pues sujetos pasivos son los niños, por ejemplo. Son sujetos pasivos de la responsabilidad social. Obviamente que uno diría, no, pero los niños, ¿por qué si son niños? Pero hay que educarlos para que obren conscientemente y obren respetuosamente, y es una forma de manifestación de su responsabilidad social. Los jóvenes, los adultos, estamos llamados y estamos en el deber de obrar responsablemente ante la sociedad y frente a los demás individuos, a nuestros semejantes. También son sujetos pasivos así, dentro del marco de las personas naturales. Los profesionales son sujetos pasivos de la responsabilidad social, ¿no? En el sentido de que estamos en el deber de ser responsables socialmente. Los profesionales, los padres de familia son sujetos pasivos de la responsabilidad social. Los sacerdotes, los pastores de las iglesias son sujetos pasivos de la responsabilidad social. Los gerentes, los administradores, deben ser responsables socialmente. Los educadores, creo que ya lo dije, por supuesto. Las autoridades deben ser supremamente responsables socialmente. Los gobernantes son y deben ser responsables socialmente. Eso desde la perspectiva de las personas naturales, pero desde las perspectivas de las personas jurídicas, entonces, pues, las entidades, las organizaciones son responsables, porque a las personas jurídicas se les atribuye una personalidad como si fueran personas naturales. Las personas jurídicas piensan, podríamos nosotros considerar que ellas piensan, por supuesto, porque están conformadas por individuos que son inteligentes y que son pensantes. Las personas jurídicas también sienten. Por eso las personas jurídicas a veces se estimulan y se desarrollan. Otras veces como que se les baja su fuerza, su energía, y pareciera como si estuvieran condenadas a la quiebra. Eso tiene que ver con la sensibilidad de la empresa. Entonces, son personas y como tal son inteligentes, son sensibles y están, por lo tanto, llamadas a obrar también y a actuar y a decidir de manera responsable, evitando causarle daño a la sociedad y a las personas que hacen parte de esa sociedad. Entonces, esos serían los sujetos pasivos. A veces se piensa, pero ¿por qué pasivos? Pasivos en el sentido de que estamos nosotros en el deber, ¿no? Así como en materia de impuestos se habla de que somos sujetos pasivos frente a un determinado impuesto, porque tenemos que ir y pagarlo. Y en ese, el sujeto activo es el Estado, ¿no? Entonces hacemos esa analogía y entonces por eso se habla de sujetos pasivos
de la responsabilidad social. De esa manera respondería yo la segunda pregunta que me acaba de formular Camilo. Bien, doctor, creo que la pregunta es en tanto difícil de responder, que lleva no solo un sentido técnico desde el conocimiento, sino bien una apreciación bastante crítica sobre lo que bien se planteó inicialmente, sobre las dos partes que usted formula dentro del ámbito de la responsabilidad social. Sin embargo, me gustaría ser enfático en la responsabilidad social que usted menciona casi que como segundo punto, que es la de las personas jurídicas. Digamos que el tema de responsabilidad social en las empresas es algo que se remite incluso hasta el medioevo, con la formación de las primeras sociedades que se amangualaban en el sistema feudal. Luego vino Marx en un tiempo más reciente a dar las primeras ilustraciones acerca de la responsabilidad social que deberían tener las empresas y, como bien usted lo decía, la sociedad europea y en tanto la norteamericana han acogido el concepto de responsabilidad social a partir de las empresas desde un ámbito más fresco y desde un ámbito mucho más reciente, integrado y mucho más tangible. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta estas premisas, ¿usted en qué diría que consiste esa responsabilidad social empresarial, que es la que tanto apremia y la que más resuena y creo que es incluso más importante para el conocimiento público, o así se ha hecho ver en los últimos años, que el concepto general de la responsabilidad social? ¿Cómo definiría usted esa responsabilidad social empresarial? Bien, entonces, hasta el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, las empresas, las organizaciones dedicadas a la producción de productos, valga la redundancia aquí, solamente a ellas les interesaba la productividad y la utilidad. No entendían cómo ellas tenían que, a la vez que producían sus artículos, sus productos, tenían a la vez que también ser responsables de otra manera. Pensaban que su responsabilidad se agotaba por el hecho de sacar un producto al mercado, sacarlo seguramente en buenas condiciones, satisfacer el cliente, y cumplido eso, ya lo demás tenía que, el interés de ellos era obtener utilidades. No entendían y también consideraban que eran fuente de trabajo, y que era una forma de cumplir su compromiso frente a la sociedad. Pero hasta ahí llegaba, y inclusive pues eran renuentes a aceptar un concepto de responsabilidad social en el sentido de no causar daño a los demás, porque ellos en su visión empresarial consideraban que era inevitable causar daño, por ejemplo, depredar bosques, depredar ríos, costas. Ellos consideraban que si queríamos tener productividad y desarrollarnos, entre comillas, la naturaleza debía ser sometida de alguna manera a un ultraje, aunque no lo decían ellos como ultraje, pero ellos consideraban que era inevitable causar ese tipo de daños. Después, ya poco a poco, a medida que de pronto los procesos y la educación se fue humanizando un poco y se fue tomando conciencia, entraron otras teorías en el sentido de exigirles a las empresas que al igual que sucede con las personas naturales, ellas tenían que obrar responsablemente y no solamente dedicarse a sacarle utilidad
a la naturaleza, expandirse en el ámbito empresarial como tal, sino que debían también tener cuidado de no causar daño a la humanidad. Y poco a poco fueron entendiendo eso, y hoy día, desde que una empresa lanza un proyecto, ya debe haber hecho un estudio en el sentido de prever los daños. Eso no sucedía antes. Hoy día se exige que desde antes de emprender un proyecto empresarial ya debe haberse hecho un estudio que haya analizado si esos procesos que esa empresa va a emprender van a causar daño o no, y en el evento que ofrezcan daño o ofrezcan peligro deben de una vez evitarlos y no pretender ir a resarcir daños después de producidos. Entonces, me parece que ese fue un avance importante, y hoy ya en muchos países, inclusive aquí en Colombia y en América Latina, ese tipo de aseguramiento, ese tipo de seguridad o esas garantías deben ofrecerse desde antes de iniciar un proyecto productivo o el proyecto de una obra gigante como las que se emprenden, ya sea por parte del sector privado o del sector oficial. Debe garantizarse que no se va a producir daño o se va a producir el mínimo daño, y si ese daño se va a producir, hay que ofrecer garantías de que va a ser resarcido de manera eficaz, ¿no? Entonces, en ese sentido se entiende la responsabilidad social empresarial. Pero en nuestro medio, por supuesto, todavía hay muchas dificultades y a granel vemos cómo muchas empresas emprenden sus procesos y no se aseguran de evitar los daños, y ahí tenemos pues las consecuencias a la vista. Eso sería entonces, Camilo, en lo relativo a la responsabilidad social empresarial. Bien, doctor. Nuevamente, creo que hace un buen análisis de la pregunta. Sin embargo, usted hace referencia a un contexto también bien histórico, que es acerca de los inicios de las empresas y la responsabilidad que éstas tienen. Digamos que al inicio de la revolución industrial, de la primera revolución industrial más bien, se hizo más palpable eso que usted dice. Las empresas muy preocupadas por generar utilidades, por generar beneficios para los socios, mientras que digamos que el talento humano y también las personas que se benefician de las empresas se vean directamente afectadas. No existía un ámbito de responsabilidad social. Sin embargo, después del siglo XX, después de la segunda mitad, para ser más exactos, vino un boom grandísimo de crecimiento empresarial. Muchas empresas dejaron de ser simples compañías radicadas, qué sé yo, en un departamento o en un estado, y empezó la globalización de los procesos y de los productos. La globalización trae consigo también algo bien importante, que es la estructura organizacional de una empresa, que se torna cada vez más compleja de acuerdo a cómo va avanzando la empresa. Las empresas en medio de esa complejidad requieren también un ámbito de operación y coordinación bastante importante en el ámbito de estructura organizacional, que evidentemente es un ítem o un tópico que se maneja gracias a los profesionales en las distintas áreas. De esta manera, mi siguiente pregunta es, una vez entendido el papel de las empresas, ahora analicemos internamente cuáles son esos tópicos importantes que, ya se ha dicho, recaen en la complejidad y por ende también en el profesional.
Sin embargo, el profesional no es un ser para la empresa, sino para la sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es o en qué consiste la responsabilidad social del profesional? Bueno, Camilo, muchas gracias. Esa pregunta también es muy interesante. La responsabilidad social de los profesionales o del profesional. También se pensaba en comienzo que la responsabilidad social de un abogado, de un ingeniero, de un médico, solo llegaba hasta el cumplimiento de su labor como profesional. Es decir, el abogado estaba destinado a tramitar procesos de carácter civil o de carácter comercial o de carácter penal, servirle a la persona que lo contrataba y ahí hasta ahí estaba cumplido su compromiso. Igual sucedía con los arquitectos, con los ingenieros, en fin. Es decir, se creía que su responsabilidad y su compromiso se agotaba con el simple ejercicio de la profesión, lo cual era una concepción equivocada. La responsabilidad social del profesional va mucho más allá y está atada al concepto del compromiso del profesional con la sociedad. Y esa creo que es una pregunta que viene a continuación, según lo hablamos también previamente con Camilo, que el compromiso del profesional no solamente está en ejercer una profesión, bien o mal, bueno, se aspira a que sea bien, es decir, con excelencia, con responsabilidad, pero no, el compromiso del profesional va mucho más allá del simple ejercicio, como ya lo he dicho en esta entrevista. Y el compromiso del profesional tiene unos fundamentos de tipo histórico. Y es que el ser profesional indica que, de alguna manera, en una sociedad excluyente como la nuestra, ser profesional es un privilegio. No todas las personas tienen la oportunidad de, de estudiar una carrera profesional. No todos tienen esa posibilidad o ese privilegio. Desde ahí ya nos pone a los profesionales en una condición de, de avanzada frente a otras personas sociales que escasamente llegaron a tener segundo de primaria, otros alcanzaron de pronto a hacer un segundo de educación secundaria y otros se quedaron simplemente con el título de bachilleres, pero otras personas, por diferentes razones y circunstancias, pudimos continuar abriéndonos camino en la sociedad y llegamos como a una cúspide a titularnos como profesionales. ¿Eso qué significa? Que muchas personas quedaron, y perdónenme la expresión, quedaron botadas en el camino. Quedaron botadas en el camino, siendo inclusive de pronto hasta más inteligentes que nosotros, hasta de pronto mejor facultados intelectualmente que nosotros, intelectivamente que nosotros, pero socialmente, económicamente, por razones familiares, en fin, unos se quedaron rezagados en el camino y otros continuamos nuestra ruta hasta formarnos profesionales. Quiere decir entonces que unos debieron ser sacrificados, mientras que otros disfrutaron de los sacrificios de aquellas personas que se quedaron en el camino y hoy día somos profesionales nosotros y debemos ser como agradecidos con aquellas personas que se hicieron para un lado para permitir que nosotros continuáramos nuestro camino. Y entonces eso significa que nosotros como profesionales estamos en deuda
en deuda con aquellos grandes sectores sociales que por distintas razones no tuvieron el mismo privilegio que nosotros de llegar a formarse profesionales. Estamos en deuda y en gratitud a ese mundo de personas que quedaron por allá, nosotros estamos en el compromiso de devolverles de alguna manera eso que ellos nos permitieron con su sacrificio. Entender esto no es fácil, no es fácil, pero este es un pensamiento que nos donó el gran pensador de la pedagogía social, Paulo Freire. Él fue el que enseñó esto y dijo, hay que pensar en aquellas personas que fueron sacrificadas por la sociedad, a quienes se les negaron los privilegios para que los profesionales pudieran continuar su camino y llegar a ser hoy profesionales. Esa es una razón histórica que compromete al profesional frente a la sociedad y lo hace responsable frente a la sociedad. Y hay otro fundamento histórico, como para darle fundamentación a ese compromiso, y es que el conocimiento y el saber que hoy manejamos nosotros los profesionales no apareció en la universidad. El conocimiento y el saber que tenemos nosotros en nuestra formación profesional no se generó la semana pasada, sino que ese conocimiento y ese saber es un constructo histórico que se ha venido formando a través del tiempo, de las décadas, de los siglos, de los milenios. Y nosotros estamos bebiendo de esa fuente de conocimiento que ha sido construida, repito, a través de los años, de las décadas, de los siglos. Y por lo tanto, ese patrimonio no es de la universidad, ese patrimonio intelectual y cultural no es de la universidad, y mucho menos es de nosotros. Es un patrimonio de la humanidad, de la humanidad. Entonces nosotros no tenemos por qué apropiarnos de ese conocimiento, porque el conocimiento, como dicen por ahí popularmente, ni se compra ni se vende. El conocimiento es de la humanidad y está ahí al servicio de la humanidad. Entonces nosotros, que fuimos unos privilegiados, que tuvimos la oportunidad de acceder a ese conocimiento construido por la humanidad a través de los siglos, estamos en el deber de compartirlo, en el deber de llevarlo a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de acceder a la escuela, de acceder al colegio, de acceder a la universidad, de acceder a esas fuentes de conocimiento a las cuales nosotros sí accedimos. Entonces, siguiendo el pensamiento de Paulo Freire, un pensador muy famoso y muy reconocido de origen brasilero, decimos que el compromiso del profesional con la sociedad y de ejercer su responsabilidad social es ser solidarios con la sociedad, ser solidarios. ¿Y cómo hacen los profesionales o cómo harían los profesionales para realizar esa solidaridad con las demás personas, con la sociedad? Muy sencillo, convirtiéndonos en educadores. Que los profesionales de cualquier carrera, de cualquier profesión, de cualquier disciplina, se conviertan en educadores. Es decir, compartan, donde quiera que estén, compartan su saber, su conocimiento. Que en lugar de ser egoístas o en lugar de ser déspotas, porque son profesionales, en lugar de ver a los demás como ignorantes o como incapaces o como desconocedores frente a mí, que soy un profesional, yo lo que debo es
en solidaridad con esas personas que son muchas en la sociedad nuestra y en el mundo, que no tienen conocimiento por aquellas dos razones históricas que acabé de explicar, y en ejercicio de mi solidaridad como profesional es convertirme, repito, en educador, y de esa manera yo devuelvo a la sociedad lo que ella misma me ha permitido, y a la humanidad eso que ella me ha prestado como conocimiento construido a través de los siglos, ¿no? Entonces, pienso que ahí está la combinación entre los conceptos de responsabilidad social del profesional y el compromiso del profesional con la sociedad, que esos dos conceptos van unidos, no se pueden separar. Entonces, en eso consiste el compromiso del profesional con la sociedad y lo que debemos entender como responsabilidad social del profesional, además de que debemos ejercer nuestras profesiones de manera responsable, como ya lo he dicho en las anteriores preguntas, procurando siempre hacer el bien y desde ningún punto de vista ser distraídos o ser malévolos produciendo el mal. Bien, doctor. Es una reflexión bastante ética que también toma conceptos de un análisis doxográfico incluso para hacer o llenar ese vacío conceptual que teníamos en la entrevista, que es el fundamento histórico, en este caso, de la diligencia profesional en cuanto a lo planteado por la responsabilidad social y también el fundamento de esa responsabilidad social, ya no visto desde lo histórico, sino visto desde el compromiso y desde el tecnicismo que ofrece la labor como tal. Así Bien, es. entonces hay otro de los puntos que nos surgiría a partir de la conversación, o más bien del diálogo que usted acaba de presentar. Y es que bien usted decía que el profesional de alguna u otra manera está con la responsabilidad implícita, que se ha hecho en tanto más explícito últimamente, de retribuir a la sociedad por los esfuerzos, tanto en el tema de conceptualización, como bien ya lo decía usted, porque el conocimiento que traemos es algo que no solo se ha heredado, sino que ha sido mejorado en ese proceso de herencia, y también por esos excluidos, como usted decía, que han sido sacrificados para que nosotros podamos tener acceso a la educación. En ese orden de ideas, gran punto fundamental después de todo, donde se concreta la profesionalización de la persona, es la universidad. Es el punto, es el pilar, y es, creo yo, que la punta de la montaña, el pico, donde nosotros podemos empezar a decir, este es profesional o este no lo es, por lo menos desde un sentido, una apreciación técnica. Sin embargo, como bien usted ya lo decía, de las primeras preguntas, es que existen unos sujetos pasivos de la responsabilidad social, y ya tuvimos su respectiva diligencia con lo referente al término de los profesionales. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad social entonces de la universidad? Ella, ¿qué tipo de responsabilidad tiene para con toda la sociedad? Bien. La universidad no tiene como misión únicamente producir profesionales. Ese es un concepto supremamente, diría yo, precario, de creer que la función de la universidad es formar profesionales o formar profesionistas, es decir, aquellas personas que salen simple y llanamente destinada a ejercer una profesión. Esa no es la gran misión de la universidad. Esa es una mirada pobre del concepto de universidad.
La universidad tiene o cumple muchas funciones, hasta hace unos 20, 30 años se creía que solamente tenía una función, y era la función de docencia, era la misión o la función transmisionista de saber, en donde simplemente la universidad a través de sus docentes transmitía saberes a sus estudiantes. Y ahí quedaba agotada la misión de la universidad, formar profesionales a través de la docencia. Simplemente la transmisión de saber y colocarla en la cabeza del estudiante, que al final terminaba siendo profesional, y no más. Pero bueno, esa es parte de la responsabilidad social de la universidad, es hacer docencia de la más alta calidad, de la más alta calidad. Pero después ya se descubrió que no, que la función de la universidad no se agotaba únicamente con la docencia, sino que la universidad debía hacer también investigación, que la universidad debía agregarle valor a ese conocimiento y a ese saber que ya existía, agregarle valor, que la universidad debía generar nuevo conocimiento, y para generar nuevo conocimiento era un imperativo hacer investigación. Entonces, ya son dos funciones de la universidad: hacer docencia de alta calidad y hacer investigación para agregarle valor a ese saber existente y producir conocimiento nuevo. Pero no basta con manejar el saber y con hacer investigación para generar nuevo conocimiento, sino que la universidad está llamada con urgencia a hacer proyección social. ¿Qué quiere decir esto de la proyección social? Que la universidad debe salir de sus paredes, salir de su claustro y llevar ese saber, ese conocimiento a la sociedad, poner a funcionar allí ese conocimiento, ese saber, ponerlo a funcionar en el propósito de servir de solucionadora de los problemas que aquejan a la sociedad, especialmente a aquellos sectores marginados, diría yo. Y sin duda que sí. La proyección social, ante todo, debe entenderse como la acción de la universidad fuera de sus paredes, allá en el escenario social complejo, ese escenario social lleno de dificultades, lleno de problemas, lleno de conflictos, y la universidad está llamada, por lo tanto, a actuar allí, a ser protagonista y de la mano con las comunidades marginales o marginadas, contribuir a la solución de esos problemas. Entonces, la proyección social de la universidad es, por supuesto, ante todo, una acción educadora también, educadora. La universidad no se volcaría hacia las sociedades, o mejor, sectores sociales marginales, para hacer allí magia, resolviendo problemas de manera inmediata. No, eso no es proyección social. Eso tal vez sea trabajo social, pero la proyección social es que la universidad se vuelca hacia las comunidades marginales para, a través de unos procesos educativos, que la comunidad entra a ser sujeto educativo, y a través de esa enseñanza que imparte la universidad, el sector social marginado va a comprender sus problemas
va a hacer más conciencia de esos problemas, va a alcanzar un grado de sensibilidad mayor frente a esos problemas y va a poder emprender acciones y procesos que conducirán a la solución de sus problemas. Esa es, yo creo que la conceptualización más noble de lo que debe entenderse por proyección social de la universidad. Y por supuesto, hablando de la responsabilidad social de la universidad, ella debe formar profesionales éticos, profesionales conscientes, profesionales con pensamiento crítico, profesionales dispuestos a la solidaridad, profesionales dispuestos a trabajar por la paz, profesionales dispuestos a defender la naturaleza, a proteger el medio ambiente, a ser modelo de ciudadanos, etcétera, etcétera. Si los profesionales tuviéramos ese perfil humanista, le evitaríamos muchos problemas a la sociedad y como que le haríamos mucho bien a una sociedad como la nuestra, como la colombiana, que tanto necesita de un papel protagónico de parte de los profesionales. Bien, doctor, yo creo que este punto de la conversación hemos ya ahondado muy bien lo que se planteaba inicialmente sobre las unidades mínimas e incluso las unidades medianas que hacen parte de la responsabilidad social. No solo se han comparado, sino que también se han yuxtapuesto y se han analizado una por una. Sin embargo, nos queda todavía un punto bien importante que es de casi igual importancia, pero que debe ser entendido desde lo que ya hemos venido hablando. Para entender un organismo muy complejo, se tiene que analizar desde las partes que le componen. De manera que podemos hacer la pregunta ahora con esas unidades que ya tienen que ser las unidades máximas de responsabilidad social, y hacemos referencia a los gobiernos. A los gobiernos en un sentido no solo legal, sino también en un sentido social. En ese orden de ideas, ¿cuál diría usted que es la inherente responsabilidad social que llevan a sus hombros los gobiernos? ¿De qué manera son sujetos pasivos? ¿De qué manera aportan al constructo de la responsabilidad social que bien ya hemos venido planteando en este conversatorio? Muy bien, por supuesto que sí. Los gobiernos, o mejor, los estados tienen tres elementos fundamentales para su existencia. Todo estado. Son tres los elementos constitutivos del estado. Uno es el territorio, otro es la población y otro es el gobierno. Pues todo estado o toda población, mejor, necesita un territorio donde asentarse. Podría uno pensar que no puede existir estado sin territorio. Sin embargo, hay ejemplos de estados aparentemente sin territorio, como el Estado de Israel, por ejemplo, que ellos fueron andantes por todo el mundo y podría pensarse que fue un estado sin territorio, pero ellos muy inteligentes dijeron no, nuestro estado no es Israel, nuestro estado es el mundo, y a donde quiera que ellos llegaban iban colocando su bandera, y ahí generaban un polo de desarrollo, de ahí el gran poder de los judíos.
Pero dentro de la teoría del Estado, el territorio no puede faltar, no puede faltar. Otro elemento es la población. Un Estado debe tener población. Y la misma inteligencia social, la misma inteligencia de los pobladores de un territorio, les dicta que deben tener unas formas de organización administrativa, una forma de organización política, y entonces le dan cabida a la existencia de los gobiernos. Y entonces aparecen pues los sistemas de elección, aparecen pues las formas democráticas de elegir a las personas, y es así como éstas llegan al poder, al gobierno de un Estado. Pero el gobierno no solamente debe limitarse a ejercer un poder, de manera vulgar, a ejercer un poder, muchas veces confundido con el concepto de fuerza, con el concepto de reprimir, con el concepto de mandar. Y se les ha olvidado algo muy importante, que es el concepto y la misión de servir, de servir. Los gobiernos, ante todo, están hechos para servir, no simplemente para ejercer un poder o para mandar, sino ante todo para servir. Entonces ahí comenzamos nosotros a ver la responsabilidad social de los gobiernos. La responsabilidad social de los gobiernos es servir, es administrar de la mejor manera los recursos y los bienes de ese Estado, ya sean los recursos que llegan allí a sus arcas por medio de los impuestos o de los tributos de los ciudadanos. Eso hace parte de los recursos. Pero sucede que los estados y los territorios no solamente tienen arcas llenas gracias a los impuestos o a los recursos que se recaudan, sino que también tienen otro tipo de bienes. Tienen bienes como el agua, por ejemplo. Tienen bosques, tienen nevados, tienen playas, tienen mares, tienen ríos y sobre todo tienen el talento de las personas que hacen parte de esa población. Entonces, desde una mirada reduccionista, la responsabilidad del gobierno sería únicamente, valga la redundancia, gobernar, es decir, ejercer el gobierno, el poder. Pero no, esa es una mirada reduccionista porque, como ya lo dije también, el gobierno está destinado o debe estar destinado a servir a la población, buscando siempre el bienestar para ella, buscando siempre el desarrollo de ella, buscando siempre unas relaciones armónicas, humanas, justas, equitativas, en la medida de lo posible iguales dentro de las grandes desigualdades que tenemos los seres humanos, buscar una igualdad. Esa es la verdadera misión de los gobiernos y esa es la responsabilidad social de los gobiernos, los cuales no han sido educados ni formados para eso. Difícilmente hay escuelas para formar gobernantes. Si uno le pregunta a un gobernante de los nuestros, por ejemplo, o a un político de los nuestros, oiga, ¿usted dónde estudió política? ¿Usted dónde estudió de gobierno? ¿Usted dónde se formó para ser gobernante? ¿Dónde se formó para ser político? Ese señor seguramente no va a tener respuesta, porque no existen las escuelas de gobierno en un país como el nuestro. No existen las escuelas de formación política.
en un país como el nuestro. Existen tal vez asignaturas, existen tal vez materias que uno ve allá en un pensum, pero eso no puede entenderse como una escuela de gobierno, una escuela formadora de gobernantes. Entonces, el gobernante nuestro no ha sido formado para gobernar, no, él no sabe cuál es su función. Por eso cometen tan grandes errores y equivocaciones, porque ellos no saben en qué, y tampoco comprenden y no entienden que la función del gobernante o del político, que son muy compatibles esos dos conceptos, es servir ante todo a la sociedad, ¿no? Entonces, la función del político y del gobernante nuestro está totalmente desvirtuada y ha tomado muchísima fuerza los afanes corruptores y los negociados con el patrimonio de los estados, en lugar de haberse dedicado o de dedicarse a conservar el principal patrimonio, que es aquello que nos ha dado la naturaleza, tanto en recursos como en talento humano, para procurar una sociedad mejor de la que actualmente tenemos. Entonces creo que de esa manera queda también, de alguna manera, respondida la pregunta de cuál es la responsabilidad social de los gobiernos, que repito, no es simplemente gobernar, simplemente ejercer un poder, sino ante todo servir. Bien, doctor, creo que hemos logrado analizar los componentes desde la esencia más mínima, más pragmática, hasta los componentes más complejos de la dimensión de la responsabilidad social en este conversatorio, que ha sido más bien una manera de un organigrama en forma de diálogo en el cual hemos estructurado bien el punto de la responsabilidad social. Entonces, doctor, le dejo unas palabras de cierre antes de proceder a la despedida. ¿Algún mensaje para las personas que están viendo esta entrevista? Bueno, decirles pues que muchas gracias por haber estado ahí viendo y escuchando la entrevista. Pues es un tema bastante complejo que merece mucha reflexión, merece mucha lectura y mucha sensibilidad también, por supuesto. Tenemos que volvernos sensibles de la responsabilidad social, avanzar en esa sensibilidad, en esa conceptualización, porque la sociedad demanda que seamos responsables, ya como profesionales, ya como empresarios, ya como estudiantes, ya como educadores, como políticos, como gobernantes. Otra sería la suerte, otro sería el presente de la sociedad nuestra, y otra la perspectiva de esta sociedad si en nosotros estuviera estructurado y comprendido lo que significa ser responsables socialmente. Entonces, muchísimas gracias a la Universidad Libre, a la facultad, a los directores u organizadores de este observatorio tan interesante de la Facultad de Ciencias Económicas, a usted, Camilo, por su trabajo como estudiante de semillero, y a quien le deseo muchos éxitos en la continuación de sus estudios, y muy prontamente también ya cuando termine su carrera profesional, que está muy pronto eso ya. Muchísimas gracias, un abrazo solidario, y bueno, espero que sirva de algo esto que tuve la oportunidad de expresarles hoy. A usted, doctor, la gratitud es nuestra. Gracias por tomarse el tiempo de poder concedernos esta entrevista y de poder habernos ilustrado el día de hoy con su conocimiento acerca de la responsabilidad social.
Me despido, no sin antes desearles los mejores éxitos a la audiencia que esté disfrutando o que haya disfrutado más bien de esta entrevista. Recuerden seguir la página del observatorio, ya puesta en la página principal de la Universidad Libre. Recuerden también estar pendientes de los podcasts y de las otras entrevistas que se van a ir subiendo con personajes tan importantes como bien ya el doctor Franco y el día de hoy con el doctor Beltrán. Les agradezco y nos vemos en la próxima. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Camilo. Felicidades.